Vamos a comenzar. Agradecemos una vez más que estén acá con nosotros en la tarde de hoy en esta serie educativa Manejo Nutricional de Personas con Diabetes dirigido a médicos primarios. Esta serie educativa es gracias a la subvención de HERSA y para la agenda de hoy les vamos a estar hablando sobre las guías generales. Tenemos Quality Improvement, prepruebas, didácticas, postpruebas. Tendremos un espacio de preguntas, presentación y discusión de casos, anuncios y cierre. Les voy a dejar unos minutos acá con mi compañera Alexandra para que ella les pueda hablar de lo que sería esta encuesta de Quality Improvement. Adelante, Alexandra. Gracias, Xiomara. Pues en la tarde de hoy tenemos compartida mediante el chat la última encuesta que vamos a estar haciendo de Quality Improvement en esta serie. Si han participado anteriormente en nuestras sesiones, saben que hemos hecho unas encuestas para conocer si ustedes están aplicando esas prácticas basadas en evidencia que nosotros les presentamos o que nuestros expertos les presentan. Y en este caso, pues son tres preguntas sobre cómo ustedes utilizan tres prácticas para la evaluación nutricional de sus pacientes. Así que ya mi compañero Julio compartió este enlace por el chat. Le agradecemos, ¿verdad? Mucho que tomen el tiempo para completar esta encuesta. Además, vamos a estar dando seguimiento mediante la plataforma iEco, pero mientras tanto, pues vamos a dejar la presentación y la encuesta unos minutitos para que la puedan completar. Muchísimas gracias, Alexandra. Como bien ella les indicó, les vamos a dar unos minutos para que puedan acceder a la encuesta que está en el chat, ahí se encuentra el enlace para que puedan acceder. Nuevamente hemos publicado lo que sería el enlace para aquellos que se han conectado recientemente, le pueda aparecer la encuesta. Muy importante que por favor no las puedan contestar. También la misma, le van a estar dando seguimiento por lo que sería la plataforma iEco y también estaremos publicándolas en el área de anuncios para beneficio de ustedes y accesibilidad a aquellos que pues no puedan contestarla en estos momentos. Ok, vamos a continuar mientras ustedes culminan de contestar lo que sería la encuesta. Como las guías generales que le hemos dicho en todas las sesiones, los invitamos a encender sus cámaras, ¿verdad? Que haya una participación activa abriendo su micrófono, que puedan compartir sus experiencias y también escribir en el chat en todo momento durante la sesión, ¿ok? Vamos a dar comienzo con lo que sería la preprueba. Ya se encuentra abierta, le debe de haber abierto en pantalla. Si no, puede utilizar lo que sería el QR code para mejor accesibilidad. También puede acceder a ella en
polls and quizzes en esa sección en la barra abajo. La encuesta también, el enlace se encuentra en el chat, pueden acceder a ella, aquellos que no le ha abierto lo que sería la preprueba. La preprueba va a estar abierta por unos breves minutos y vamos a estar dando comienzo con lo que sería la didáctica de la doctora Maribel Campos, con el tema de hoy que son los determinantes sociales y estructurales de la salud y acceso a una alimentación saludable. Con esto dicho, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, al tema de hoy. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. En la tarde de hoy pues vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, de las herramientas que podemos utilizar para atender uno de los elementos pues, que va a incidir no solamente en la probabilidad de que un paciente que tenga un riesgo inherente a su historial de salud y su historial familiar de desarrollo de diabetes o de progresión de la condición si es que ya la padece, basado a lo que se conoce, ¿verdad?, en lo que son los determinantes de la salud, que tiene a su vez subcategorías, ¿verdad?, en términos de cómo la establece un plan de acción dependiendo, ¿verdad?, del tipo de determinante del cual estemos hablando. Próximo. Nuevamente, pues les comparto mis divulgaciones. Próximo. Un poquito para repasar, ¿verdad?, esas definiciones según la Organización Mundial de la Salud. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas o sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Aquí no puedo dejar de aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, de traerle la atención que según trae la definición, ¿verdad?, aun cuando su rol es principalmente el tratamiento de pacientes adultos, siendo neonatólogo, ¿verdad?, recordarles que esas condiciones en las que las personas nacen no solamente vienen por esos efectos de cómo pudo haber sido ese embarazo, las situaciones de salud que tuviera mamá antes de quedar embarazada, durante el embarazo y las complicaciones que surgieran en el proceso de nacimiento, el tratamiento y las necesidades del bebé en esa etapa temprana de la vida, son cosas que pueden dejar una huella que persista a lo largo de su vida si no atendemos esos factores de riesgo como esos determinantes, pero también es en las condiciones que esa familia tuvieron disponibles, ¿verdad? Y cómo se le brindaron recursos para poder mitigar los efectos de esos determinantes sociales que estaban alrededor de ellos como sistema, como individuo, como familia, como comunidad, para poder atender sus necesidades básicas, igual sus necesidades de salud establecidas al momento de esa gestación, para mitigar el efecto del desarrollo eventual de condiciones crónicas como pudiera ser la diabetes, que tiene un rol, ¿verdad?, ese periodo de gestación que se ha vinculado no solamente con el desarrollo de obesidad, sino también con el desarrollo de diabetes, a un historial de familiar alto. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, cuando hablamos de la determinación si una persona gestante se le debiera hacer el seguimiento de diabetes gestacional desde temprano en el embarazo, uno de los factores de riesgo es el ser de raza hispana. Y nosotros pues, ya tenemos de por sí una prevalencia alta de diabetes en nuestra población, y por nuestro grupo étnico pues tendríamos ya dos factores, ¿verdad?, que hace para que la mayoría de nuestras personas gestantes tengan razones de tener unos seguimientos múltiples a lo largo del embarazo por el riesgo de desarrollo de diabetes gestacional, que a su vez no solamente va a aumentar la probabilidad de que desarrolle la mamá diabetes tipo 2 posteriormente en la vida, sino que también el bebé producto de ese embarazo pudiera también
desarrollar diabetes desde temprano en la vida, dependiendo de cómo sea atendido esa etapa temprana de la vida y los hábitos y la manera en que pueda conducir su vida para mitigar el riesgo asociado a cómo su cuerpo pudo haber sido programado por la exposición a la diabetes que mamá tuviera durante el embarazo. Esas influencias no solamente van a venir por esa predisposición que pudiera tener factores genéticos y también programación metabólica, va a estar también influenciada por los recursos y los saberes que sus padres y las personas que la acompañan en esa temprana de la vida pusieron a la disposición de mitigar ese riesgo de desarrollo de la condición o por lo menos retrasarlo lo más tarde en su vida lo más posible. Próxima. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de las subcategorías dentro de esos determinantes sociales, cuando hablamos de los determinantes sociales estructurales, estamos hablando de ese contexto socioeconómico y político en el que se produce y distribuye todo el poder y los recursos valiosos. Que sabemos que hay unas disparidades, hay unas brechas en la distribución de recursos, y cuando estamos hablando del manejo médico-nutricional de una condición crónica como la diabetes, sabemos que hay unas brechas particulares en lo que son los recursos de la atención de la seguridad alimentaria y nutricional, que por lo tanto, por poner en comparación nuevamente, el único programa de implementación para atención de las necesidades nutricionales es el programa suplemental del programa WIC, que se atiende a la persona gestante durante el periodo prenatal, durante el periodo postparto, y se debe hasta los 5 años de su vida, porque se reconoce que ese riesgo nutricional puede tener implicaciones a largo plazo, y se implementa según el costo de poner ese paquete de alimentos en acceso de la población que se beneficia de ese programa. Eso es diferente a cómo se ha estado manejando, ¿verdad?, los recursos disponibles para brindar acceso a alimentación a otras personas que tienen necesidad de procurar asistencia para poder lograr ese acceso. Los recursos hemos identificado y se ha documentado a lo largo del tiempo que hay una gran brecha en los recursos que tenemos disponibles para poder brindarle ese apoyo de algo que es tan esencial para poder mantenernos saludables. En términos de esos determinantes intermedios, entramos entonces en las condiciones de vida y trabajo, lo que es cómo llevamos nuestra vida día a día, en donde pasamos la mayor parte de nuestra existencia, ya sea en el área de empleo y trabajo o en el área donde vivimos con las personas con donde coexistimos en ese espacio, sea nuestra familia, será nuestros roommates, las personas con quienes interactuamos y con quienes tomamos las decisiones de cómo vamos a alimentarnos y cómo vamos a llevar las diferentes facetas de nuestra vida. Si contamos con una vivienda estable, una vivienda que cuente con un lugar seguro y unos entornos que nos permita también incurrir en otras actividades que permitan mantenernos saludables y o mitigar los efectos de cualquier condición de salud que tengamos presente. La presencia de áreas donde podamos acceder, métodos de transporte que igual nos apoyan, pero no nos limitan en tener una vida activa. Y los elementos psicosociales que puedan ser mitigados o inducidos por el entorno en donde nosotros vivimos o la carga de trabajo, o cómo pasamos nuestros días. Próxima. Y todo esto, ¿verdad?, nos va a afectar como individuos, pero igual envuelve a toda la sociedad, no solamente en lo que es el efecto que vaya a tener o influencia a cada uno de ellos en el riesgo de desarrollo de enfermedad, pero igual en cómo vamos a atender cuando estemos desarrollando planes de acción a favor de atender a nivel poblacional las necesidades de una comunidad de pacientes. Esto envuelve el procurar la oportunidad de atender cómo cada uno de estos determinantes, desde la educación, la inversión de recursos, las diferencias tanto por sexo y género, que en el caso de diabetes hay unas diferencias demostradas del riesgo de progresión entre los géneros a nivel de diferentes poblaciones, pero igual la incidencia de otras comorbilidades que van a también ser influenciadas de cómo nosotros podemos procurar la disponibilidad de ese acceso a alimentación saludable de manera sostenida como parte de ese plan de atención. Próximo. De lo que sabemos a estos momentos, ¿verdad?, en este trasfondo para saber de dónde estamos partiendo, es que a nivel de Latinoamérica ha habido un retroceso en el desarrollo sostenible, y cuando miramos en cuanto a esto estamos hablando de los efectos demostrados en los que se había avanzado con relación a los marcadores como son los indicadores de mortalidad materna,
las tasas de inmunización, cómo estamos atendiendo y procurando recursos para el manejo del estado de salud mental de las poblaciones. Cuánto estamos invirtiendo en salud y invirtiendo en el estado de salud de la población, no meramente para atender la condición crónica en su tratamiento, sino también para la prevención de esas condiciones. Cómo estamos estableciendo planes de oportunidad para poder promover una movilidad social y atender el estatus de condiciones de pobreza, donde gran parte de la población sigue, ¿verdad?, llevando sus días, y los estatus de desigualdad e inequidad, que no son exactamente lo mismo, de cómo pueden atender sus situaciones no solamente de salud, sino también de los otros determinantes que eventualmente van a incidir en su estado de salud si no son atendidos adecuadamente. Ese acceso desigual a los servicios básicos, ya sea por desconocimiento de cómo procurar los recursos de apoyo o porque simplemente hay otros elementos que inciden, porque usted puede saber que hay una oficina donde le pueden asistir, pero si carece de cómo poder lograr el transporte para poder acceder a esa oficina en el horario que esa oficina le brinda servicios, es igual que si no existiera. Así que son elementos que van a incidir que aun cuando haya mecanismos para atenderlo, sigue estando igual de inaccesible para aquellos que pudieran necesitar. La oferta de empleo y la capacidad de nosotros poder acceder a los empleos disponibles según los recursos que hemos tenido para prepararnos y hacernos hábiles de poder ser elegibles para esos empleos. Y dentro de los empleos que ya están ocupados, la brecha de la desigualdad, los ingresos asociados a esos empleos de aquellas personas que están actualmente trabajando en profesiones donde hay unas brechas dependiendo del lugar de donde laboran. Próxima. En ello sigue existiendo, ¿verdad?, una crisis educativa en cómo podemos hacer esos ofrecimientos que estén a la par con la necesidad de las personas que están entrando, ¿verdad?, y cuántos están entrando a seguir una carrera educativa, y a lo largo de la pandemia los plegados, ¿verdad?, de cómo se tuvieron que ofrecer esos procesos educativos y las brechas que pudieran persistir aún al día de hoy, que todavía están en proceso de ser atendidas para poder alcanzar ese nivel de conocimiento base que le pudiera permitir entonces seguir progresando en lo que serían las metas educativas de nuestra juventud. Esto también es parte de lo que afecta, ¿verdad?, cuando vamos a atender situaciones de emergencia como fue la pandemia, y cuando hablamos de condiciones crónicas como es la diabetes, que pudiera verse también asociada a condiciones crónicas como la obesidad, que recordarán fueron factores críticos identificados con relación a infecciones como es el COVID, con otras infecciones respiratorias, y esto a su vez se asoció, ¿verdad?, por lo que es un exceso de mortalidad en comparación al resto del mundo en la zona de América Latina y el Caribe. Próxima. Así que esto nos lleva, ¿verdad?, a tener un interés apremiante en explorar cómo nosotros vamos a enmarcar las inversiones en salud, no meramente en proveer acceso, evaluación al cuidado según las guías basadas en evidencia de cómo se debe ofrecer el cuidado para alcanzar un control de una condición médica se ofrece, sino también todos esos otros elementos que inciden más allá del acceso a cuidado y al tratamiento que se les recomienda al paciente para lograr el control y manejo de su condición, pero que de igual manera, si no somos conscientes de cómo inciden esos otros elementos, de cómo ellos llevan sus vidas, qué recursos tienen disponibles, con qué personas cuentan para poder acceder a las recomendaciones que el profesional de la salud le está brindando, pudieran no poder ser implementadas, no por falta de interés del paciente, sino quizás porque no tiene un conocimiento o entendimiento completo de lo que es su condición y lo que requiere para su cuidado de manera consistente, pero también porque no cuenta con el recurso necesario para poder entonces ejecutar lo que usted le está recomendando, así lo pueda comprender. Esto es lo que los determinantes sociales representan, ¿verdad?, no solamente en el riesgo de desarrollo de enfermedad, sino también en los retos cuando estamos hablando en las inversiones dirigidas a lograr el control de estas condiciones y la prevención a nivel poblacional. Próxima.
Así que en ello tenemos que tomar en consideración, según bien reconoce, ¿verdad?, los centros de servicios de Medicare, el entorno, la educación y el empleo, la vivienda para mejorar la equidad en salud, reducir costos y mejorar los resultados en las comunidades desatendidas. Así que reconoce que no es solamente proveer los recursos económicos para pagar por los servicios de salud, sino también prestar atención a cómo están las condiciones con relación a todos estos otros aspectos para asegurar que las poblaciones, particularmente en el caso de ellos, que las comunidades desatendidas cuentan con los recursos, primeramente para identificar esos riesgos, así que estar conscientes de que esta es una situación que tengo que prestarle atención y o dirigir al paciente que tenga los recursos necesarios para mejorar las condiciones en las cuales se encuentra en el momento del diagnóstico y también darle seguimiento a lo largo del tratamiento y el diagnóstico, brindándole entonces un enfoque integral, no solamente basado en el diagnóstico y las prácticas basadas en evidencia del tratamiento que tengo que prescribir asociado a ese diagnóstico, sino también las condiciones que tiene el paciente que pudieran agravar la condición o hacer imposible que pueda cumplir con las recomendaciones de tratamiento que se le están brindando. Próxima. Dentro de los principales determinantes de la salud reconocidos por el Medicare incluyen, ¿verdad?, la educación y la alfabetización a nivel educativo, ¿verdad?, y la capacidad de que ese paciente pueda integrar todo el conocimiento que se requiere, no solamente para conocer lo que es la condición y todos los elementos que tiene que dominar para hacer un diagnóstico, decisiones correctas todos los días en el manejo a diario de lo que es la condición y el tratamiento, ¿verdad?, que va a requerir ajustes a lo largo del tiempo en la forma y medida que vaya modificando lo que sería la optimización de cómo las decisiones tanto desde el consumo de alimentación como también la actividad física y otros elementos que pudieran resultar en ajustes diarios en el tratamiento y en el estado de control de su condición. Ese entorno económico y los recursos, ¿verdad?, en los que los tiene que invertir, que si vive en condiciones de pobreza, a nivel de empleo, el tiempo que tiene que dedicar a empleo para poder llegar a los recursos que tiene para entonces invertirlos en las necesidades básicas, incluyendo el manejo de su condición. Y la estabilidad financiera son elementos que representan retos para que los pacientes inviertan en las mejores opciones para la condición de salud. Ese entorno físico, que tengan una vivienda digna. Desde hace muchísimos años en Puerto Rico el reto de la seguridad ha sido un limitante para poder cumplir con lo que son las mejores prácticas con relación a la actividad física, no solamente con relación al juego afuera para cuando estamos hablando de los niños, inclusive el incursionar en la actividad física entre los adultos, sino también el simplemente integrar el llevar una vida activa, como se promueve en las zonas azules, que lo que se procura no es puramente la inversión entre ir a un gimnasio o visitar un área de hacer ejercicio formalmente estructurado, simplemente el llevar a cabo una vida que requiera el que yo tenga que trasladarme utilizando mis recursos físicos, entiéndase, por el cuerpo físico, sí, integrando el uso del sistema de transporte, pero en combinación de ambos elementos para llevar una vida activa y así poder sostener, ¿verdad?, una longevidad saludable. Los accesos a los servicios, aquí no solamente estamos hablando, ¿verdad?, en las evaluaciones periódicas y ese mantenimiento de salud para poder hacer los seguimientos y diagnóstico temprano y validar que el cumplimiento y los tratamientos que haya que integrar en el manejo del paciente sean hechos disponibles, pero es importante reconocer que una cosa tiene que ir variada con el acceso a alimentos saludables como una parte esencial e integral a lo que es el lograr el control de la condición, incluso para poder hacer esa intervención de estilo de vida que siempre va a ser parte del cuidado de cualquier condición crónica, pero muy en particular con relación a la diabetes. Esto persigue, ¿verdad?, según los centros de calidad, ¿verdad?, de evaluación de calidad, a los sistemas de salud, el que se persiga lo que es ese quíntuple aim, esa meta de 5 elementos o 5 dimensiones, donde queremos lograr, ¿verdad?, en la prestación de servicios de salud, tener una costo-efectividad, unas inversiones dirigidas a que estamos manejando, ¿verdad?, la inversión en salud, en aquellas cosas que optimizan la salud sin tener que invertir más de lo necesario.
el poder mejorar a través de esas inversiones sabias lo que es la salud general de la población y el nivel de cuidado y la calidad de ese cuidado. Para así poder entonces no solamente avanzar, ¿verdad?, la equidad en salud, redistribuir los recursos según la necesidad de la persona y de las poblaciones y los sectores en particular según las condiciones que padezcan, pero también reconoce en este caso, ¿verdad?, la evolución de lo que ha sido la definición de las metas para poder tener un sistema de salud robusto, el poder proveer los recursos necesarios y una gestión colaborativa y compartida que permita que esa fuerza laboral envuelta en procurar una población saludable también pueda tener un espacio de bienestar para sí mismo. Se reconoce en esta meta de 5 fases de poder entonces vigilar también, dado el aumento, ¿verdad?, de lo que se ha documentado a lo largo de diferentes profesionales de la salud de diferentes disciplinas, el resultado de la manera en que se ha llevado, ¿verdad?, la prestación de servicios a este punto, del aumento del síndrome de quemazón por aquellos a quienes han estado manejando los pacientes para poder lograr unos mejores resultados sin alcanzarlos, que resulta a su vez una carga de trabajo excesiva y que los induce, ¿verdad?, a estar manejando constantemente a sus pacientes, estando ellos en condiciones de también convertirse en pacientes de estas condiciones por esa carga excesiva de trabajo. Así que se añade entonces que en la manera en que estemos prestando los servicios incluya también el efecto que tiene en aquellos que brindan los servicios para poder salvaguardar el bienestar de a quienes acompañan a los pacientes y puedan así presentarse con su mejor versión de su profesional de la salud en acompañamiento de los pacientes con condiciones crónicas y así poder alcanzar un mejor estado de salud de la población. Próxima. Al hacer entonces por vía de la Academia Americana de la Diabetes una revisión de literatura de lo que son los impactos de los determinantes sociales de la salud en la diabetes, observen que ellos entraron a evaluar, ¿verdad?, diferentes tipos de exploraciones que se habían hecho en sistemas de salud a nivel global, a nivel de las metas de la Nación Americana, como algunas otras estrategias que se han hecho específicamente a nivel de sistemas de salud, como es la Fundación de Kaiser. Y ellos exploraron, ¿verdad?, unos marcadores que se mantienen en común entre algunos elementos, pero noten que uno de los grandes retos cuando hablamos de determinantes sociales de la salud es la necesidad de uniformar qué es lo que estamos codificando como el determinante, cómo lo vamos a documentar para que sea de esa manera una forma consistente de documentar ese dato y así poder alcanzar una cantidad de información lo suficientemente robusta para así poder a nivel de poblaciones que envuelvan personas que tienen diferentes tipos de trasfondos de raza y etnia, diferentes tipos de trasfondo profesional y de localidad, poder lograr estrategias que atiendan en condiciones de equidad para todo el mundo y que sean dirigidas a lo que cada población pueda necesitar, porque una de las cosas que se reconoce es que el desarrollo de herramientas que sean culturalmente apropiadas y el lenguaje son importantes para poder alcanzar esas metas. Próxima. Aquí les brindo, ¿verdad?, una serie de herramientas y estrategias que actualmente están disponibles en esa fase de evaluación y exploración, porque lo que sí queda claro, no importa, ¿verdad?, la fuente que usted evalúe, es la necesidad de explorar, ¿verdad?, en dónde estamos con cada paciente en cada contacto para poder entonces tener una serie de recursos disponibles que nos permitan apoyar en aquello que se identifique que son áreas de necesidad para poder alcanzar el control, ya sea desde el punto de vista de crear la conciencia de la orientación, sino también de poder hacer disponibles recursos que no todos van a ser accesibles a través de lo que es la cubierta del plan médico o a través de programas subvencionados por el gobierno en sus diferentes facetas. A veces también el recurso que se hace más importante son esos aliados de la comunidad y el tercer sector que les brinda no solamente el acceso al acompañamiento y a recursos educativos, sino también los recursos, por ejemplo, de alimentos y centros de distribución que estén alineados con la manera que ese alimento tiene que estar disponible para cada persona a quien usted pudiera estar
asistiendo en un momento. Esto incluye el poder valorar que no es no es igualdad de condiciones para todo el mundo, porque habrá quien podrá recibir ese alimento no procesado y tener la capacidad de su hogar, tanto técnica como los recursos necesarios para poderlo preparar, pero habrá quien que según la valoración de su estado de manejo de su condición necesitará, por ejemplo, el apoyo de alimentos preparados dirigidos a un paciente con su condición para poder lograr el control, pues las condiciones para preparar ese alimento desde su estado natural no es algo que es hábil para él. Próxima. Así que ellos proveen ante la brecha, ¿verdad?, de tener una manera uniforme de documentar esos datos a lo largo de diferentes poblaciones y diferentes sistemas de salud, un plan de cómo usted puede de manera sostenida ir integrando para propósitos de investigación a nivel poblacional, como también en repositorios de datos que son generados para propósitos de cuidado clínico, aportar a que tengamos una estrategia uniforme de cómo integrar esos datos para que así podamos avanzar en la gesta de establecer política pública que nos permita tener recursos para atender estos determinantes sociales en condiciones de equidad, como establece el quintuple ley. Próxima. Dentro de estos recursos, ¿verdad? Hay algunos mecanismos que ya han sido estudiados con relación a diabetes para poder utilizar los que tenemos actualmente como dentro del sistema como estrategias, como prácticas basadas en evidencia, que promueven que dentro de sistemas de salud puedan integrar herramientas del uso consciente de los recursos disponibles y que permitan avances como un cuidado colaborativo y compartido a favor de los controles en los pacientes de diabetes. Próxima. Esto es un programa que fue desarrollado basado en un modelo de visitas compartidas, donde dentro de ese programa de visitas compartidas se hace un ofrecimiento de servicio a los pacientes. Es diseñado en colaboración con un equipo interdisciplinario y se le brindan las sesiones a los pacientes a lo largo de un periodo de tiempo. Y aquí les documenta, ¿verdad?, que dentro de los pacientes dentro de este sistema de salud, que luego de haber pasado a los 1.5 visitas compartidas y que participaron 14 proveedores de salud a lo largo de diferentes lugares de implementación. En ese programa de visitas compartidas se brindaron recursos educativos, se le brindaron recursos de manejo de la condición y que fueron entonces ellos documentando el progreso en la adopción, ¿verdad?, de ese manejo de ese paciente a lo largo del tiempo en sus medidas de calidad, tal como lo han estado trayendo ustedes en este programa. Próxima. Parte de los elementos que ellos identificaron, ¿verdad?, en esos ciclos de mejoría de calidad, de elementos que ellos querían atender como clave para alcanzar mejor control de sus pacientes en el sistema, era el poder identificar quiénes aquellos, ¿verdad?, estaban ya en su meta terapéutica y que era cuestión de continuar el tratamiento según establecido, aquellos que estaban subtratados, que había que hacer ajustes para aumentar el nivel de tratamiento, aquellos que habían mejorado en su estado de condición que permitía entonces ir reduciendo el tratamiento farmacológico y aquellos que habían tenido retos en la adherencia, que entonces allí es donde más, ¿verdad?, se hacen presentes lo que son los determinantes sociales, porque ¿cuál es la razón, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo de por qué hay pobre adherencia al tratamiento según recomendado? Próxima. Esto les muestra, ¿verdad?, algo que hoy en día, ¿verdad?, se ha hablado mucho y es como un sistema de documentación de récord electrónico que se ha desarrollado en propósitos de brindar esa asistencia tecnológica en la implementación sostenible de lo que es un plan de acción en un paciente donde no solamente estamos mirando los valores de laboratorio, el tratamiento según se prescribió, sino también algunas escalas que ellos fueron desarrollando a lo largo del camino como parte de este programa según se fue implementando, que alertaban, ¿verdad?, el profesional de la salud de cómo estaba este paciente en términos de los contactos educativos, las visitas de nutrición que había completado, y adicional a ello la escala de cómo estaba el nivel de adherencia y cumplimiento con su tratamiento para poder entonces incidir en explorar qué elementos estaban impidiendo la adherencia a ese tratamiento.
Así que el mismo sistema, más allá de proveer las herramientas para hacer esos seguimientos de determinantes, también integraba la información desde el componente clínico, uso de medicamentos, etcétera, para desarrollar una escala que traía la atención del profesional de la salud, el estatus de ese paciente para poder tomar medidas al respecto y ser más proactivo y redirigir los recursos para que pudiera alcanzar un mejor nivel de control. Próxima. A nivel local, recordando que todos nosotros aportamos, ¿verdad?, lo que es el manejo de los determinantes sociales, y el manejo de los determinantes sociales lo hacemos desde el individuo, la familia, su comunidad, y donde vive todo su tiempo, incluyendo el entorno de trabajo. Así que aquí en el Fideicomiso incluso han desarrollado una guía de cómo desde el proceso del entorno laboral se puede desarrollar un plan de acción de cómo apoyar a nuestro equipo de trabajo para poder atender, ¿verdad?, esas determinantes de la salud y tener unos recursos disponibles en esa gestión. Así que estoy segura que cuando vuelven la presentación también le brindarán acceso a esta guía. Próxima. Otros recursos que tenemos disponibles a nivel local incluye el guía de implementación de cómo establecer una integración del proceso de seguimiento y exploración del estatus de un paciente con relación a los determinantes sociales de la salud en el récord médico electrónico para que usted pueda contar con esos recursos disponibles al momento de establecer un plan de tratamiento. Estos recursos actualmente igual los puede encontrar a través de la página de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, que también integra lo que son recursos para recomendar atención específica, como pudiera ser en lo que es el manejo de la seguridad nutricional y alimentaria. Otros recursos que tienen disponible, que aunque, ¿verdad?, es desarrollado por el Instituto de Desarrollo de la Juventud, nos da un perfil, ¿verdad?, de estatus de vulnerabilidad de las comunidades, pero igualmente de cómo estamos en términos con relación al empleo, cómo estamos en relación al transporte, a los determinantes que estábamos hablando de esos retrocesos que habían ocurrido en los nacimientos y la mortalidad materna. Es un laboratorio de vigilancia que nos permita ver a nivel de la población cómo ha habido cambios, particularmente en la inversión en lo que es la movilidad social, que es uno de los elementos importantes citados con relación a la diabetes y el efecto de los determinantes sociales de la salud. Los impactos de política pública que se hayan implementado para que podamos entonces reforzar el efecto que pudiera tener en el manejo de condiciones crónicas y volverlo a nivel de sectores, a nivel de municipios, para poder establecer políticas que sean dirigidas a cada uno de los niveles, incluyendo a nivel del sector, comunidad, acción comunitaria, pero también del municipio y a nivel de la política pública nacional. Próxima. Entre estos elementos, ¿verdad?, hablamos que uno de los determinantes sociales es el nivel de empleo y el tipo de empleo. Uno de los retos, ¿verdad?, que las exploraciones que ellos hicieron pudieron identificar y documentar es el reto de la inestabilidad del empleo, pero más allá de eso, la inestabilidad de saber en qué momento me van a llamar para mi trabajo cuando es un trabajo temporero, donde ocupan a las personas al momento que necesitan la asistencia, ¿verdad? Esa inestabilidad de saber cuándo voy a trabajar o no y no contar particularmente si son mujeres jefas de familia con el apoyo necesario para yo poder tener con quién voy a dejar a mis hijos para poder asistir a ese empleo que tengo, que no es con un horario fijo, es uno de los grandes retos de tener esa participación activa en la fuerza laboral. Próxima. Otros recursos que tenemos localmente disponibles, este mapa de interactivo, ¿verdad?, de vulnerabilidad y riesgo, pero que también podemos, ¿verdad?, desarrollar para nuestras oficinas o áreas de práctica mapas de activos. En este recurso, pues estamos explorando, ¿verdad?, esas áreas que tenemos que mantener presentes, particularmente, como mencionamos en la sesión anterior, tomando en cuenta en dónde está ubicada nuestra práctica y de dónde viene el paciente que nos visita, sino también ir desarrollando según el lugar donde está esa práctica de nuestros mismos pacientes, aquellos que han logrado ese control y que sabemos que su realidad social y su entorno es con unas particularidades, el conocer cuáles fueron esos elementos que le permitieron alcanzar ese desarrollo positivo en su manejo de su condición para que de ese paciente usted pueda ir derivando
un mapa de activos, una lista de recursos dentro de su comunidad que pudiera utilizar para el beneficio de otros pacientes. Es una práctica que debe tener establecida y que pudiera entonces resultar en un recurso para los otros miembros, ¿verdad? Si practica dentro de un grupo y compartirla en los otros miembros del equipo interdisciplinario, que como saben, como condición crónica, tiende a ser parte, ¿verdad?, del proceso de atender a un paciente con diabetes. Próxima. Así que con eso les comparto, ¿verdad?, que dentro de los recursos de manejo de un paciente con diabetes, uno de los elementos, ¿verdad?, que tiene prácticas basadas en evidencia de múltiples estrategias es la actividad física, y como parte de lo que nosotros hacemos como una clínica enmarcada en la medicina de estilo de vida, es que somos los huéspedes del capítulo de Puerto Rico de esta estrategia internacional que se llama Walk with a Doc, que promueve la actividad física como estrategia de promover salud y alcanzar control de condiciones crónicas como la diabetes. Es completamente libre de costo y abierto al público general. Los hacemos aquí en el predio del Fideicomiso. Nos reunimos al frente del edificio Forward Center y pueden compartir esta estrategia, pueden registrarse de antemano. La próxima caminata es este próximo sábado, donde vamos a estar acompañados por la doctora Yesenia Delgado, que nos va a estar hablando, de verdad, de la importancia del autocuidado y estrategias específicas para lograrlo como psicóloga social comunitaria. Esta charla breve la hacemos justo antes de salir a caminar por los predios y pueden participar de todas las edades y a lo largo de la diversidad funcional. De igual manera, les invitamos a que nos sigan, ¿verdad?, en nuestras páginas para que puedan conocer de talleres que vamos a estar ofreciendo y que son particularmente de beneficio en el manejo nutricional de pacientes con condiciones crónicas como es la diabetes, incluyendo talleres de culinary coaching o coaching de cómo preparar alimentos saludables, porque a veces no hemos recibido esa transferencia generacional, ¿verdad?, de conocimiento de cómo preparar esos alimentos no procesados, pero particularmente el planeo, ¿verdad?, que es tan necesario no solamente para poder preparar esos alimentos, sino también dentro de un entorno de posibles recursos limitados, cómo sacar el máximo de esa inversión que decido hacer para mi salud, para poder entonces disminuir el desperdicio, dado que tengo un plan de cómo voy a consumir este alimento en todas sus etapas. Así que bienvenidos son a seguirnos en las páginas y así poder entonces aportar a ese manejo colaborativo y compartido para beneficio de nuestra población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maribel, por toda esta información y por todas las herramientas que nos trae, y como colaboradora activa de acá del Fideicomiso del Instituto de Salud Pública. Acá tienen lo que sería los QR codes para contacto de la doctora Maribel Campos y también para el evento que acaba de mencionar. Les voy a dar unos segundos para que puedan escanearlo antes de proceder con la postprueba. Ahora sí, vamos a pasar con lo que sería la postprueba. Me encantaría que también, luego de realizarla puedan realizar sus preguntas o dudas que tengan, referente a la información que dio la doctora. Luego de la postprueba pasaremos al segmento de preguntas. Ya la postprueba se encuentra abierta. De no aparecerle, pueden ir a la sección de polls y contestarla desde ahí. Ya mi compañero Julio la puso en el chat para aquellos que no les ha abierto la postprueba.
Perfecto. Vamos a continuar. Voy a dejar de compartir pantalla en estos momentos para poder pasar al segmento de preguntas y que todos podamos tener esta conversación. Ahora sí, pueden encender sus cámaras, pueden abrir su micrófono para poder hacerle las preguntas acá a la doctora Maribel, si tienen dudas referentes a algunas herramientas de las que ella ha publicado